Frontera Global. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este espacio semanal en el que les contamos a dónde tiene que poner su mirada, qué es lo que está sucediendo en el mundo, a dónde tendríamos que estar mirando y qué nos debería preocupar de esta realidad global. Y para esto vamos a partir con nuestros puntos cardinales. Iniciamos con la brújula apuntando a Argentina porque este domingo se definirá entre el peronista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei a su próximo presidente, con encuestas que no muestran un claro favorito para llegar a la Casa Rosada tras un debate cargado de acusaciones cruzadas y con una inflación interanual que ya supera el 142%. Nos movemos también hacia Medio Oriente, en donde se agudiza el drama humanitario en los hospitales de la Franja de Gaza. En medio del asedio del ejército israelí y de la falta de agua, de electricidad y de implementos médicos para atender a los miles de heridos que llegan en medio de la guerra en este enclave palestino. Líderes mundiales en distintos continentes han hecho un llamado en los últimos días al cese de hostilidades para atender a los civiles atrapados. También vamos a ir hacia el viejo continente, nos movemos hacia España porque aumenta la tensión en este país luego de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lograra los apoyos para su investidura después de pactar una polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes. Los partidos de derecha como el Partido Popular y como Vox ya han anunciado distintas acciones contra este proyecto que ha sacado a miles de españoles a las calles en los últimos días. Y la ciudad de San Francisco cobra protagonismo esta semana también porque va a ser la sede de la cumbre de los países Asia-Pacífico en la que se concreta la primera reunión en persona en el último año entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo de China Xi Jinping. Las principales potencias globales se ven cara a cara en medio de la tensión mundial por el conflicto en Medio Oriente. Y vamos a ir a la pausa y a la vuelta estaremos analizando todo lo que está sucediendo en Argentina. Frontera Global. Y volvemos para analizar todo lo que está sucediendo del otro lado de la cordillera, nuestra sección de Zoom a la noticia justamente dedicada a Argentina, porque ya estamos en la recta final de esta campaña en la que el vecino país deberá elegir entre dos extremos completamente opuestos quién los va a gobernar hasta 2027. ¿Seguirá el kirchnerismo en el poder bajo la figura del ministro Sergio Massa o darán un salto a lo desconocido con el ultraderechista Javier Milei? Para responder esas preguntas vamos a tomar contacto con Buenos Aires con el analista político Julio Burman. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio, partir preguntándote cuál es el ambiente que se siente en estos momentos en Argentina a puertas de lo que va a ser la elección de este domingo. Bueno, todo indica que va a ser una elección muy pareja. Recordemos que venimos de una primera vuelta en la que Massa saca 37, Milei 30, pero Milei es una alianza con Juntos por el Cambio, que sacó 23% de los votos. Si uno hiciera una matemática básica, pareciera que Milei tiene las de ganar. Sin embargo, sabemos que la política no es matemática y que todo lo que queda por delante es una gran incertidumbre, porque no queda claro que todo ese 23% que votó por Patricia Bullrich vaya a acompañar a Milei este domingo. Julio, justamente, ¿cuáles fueron las estrategias de cara a esta segunda vuelta? Hablamos por parte de Sergio Massa y también de Javier Milei. ¿Qué cambió en este tramo final de la campaña? En cierta forma, los dos se corrieron al centro. Sergio Massa promete un gobierno de unidad nacional donde dice que va a convocar inclusive a muchos actuales dirigentes de Juntos por el Cambio. Sergio Massa, recordemos, si bien forma parte de un gobierno integrado por el kirchnerismo, es una suerte de peronismo moderado, es un centrista. Al mismo tiempo, Milei, que venía de una campaña de derecha más dura, se está moderando en los últimos tiempos y está tratando de mostrarse como un dirigente más afín a Juntos por el Cambio, inclusive utilizando mucha de la terminología clásica de Juntos por el Cambio. Habla de república, habla de cambio, habla de los términos que viene utilizando Patricia Bullrich en su campaña hacia la presidencia. Por lo tanto, queda planteada la posibilidad de que sea un Milei, digámoslo así, más centroderechista que de derecha dura.
Preguntarte también, porque estábamos hablando al inicio del programa sobre esta inflación que ya supera el 142% interanual. ¿Qué país va a recibir, sea Massa o sea Milei, el próximo presidente de Argentina? Bueno, un país con un gasto público muy elevado, con una inflación imparable, sin reservas en el Banco Central y con ingresos bajos. Todo eso además choca con una fuerte insatisfacción de parte de la sociedad argentina que aspira a un modo de vida mejor. Argentina tiene todavía el recuerdo de haber sido un país con buenos ingresos y con un nivel de vida aceptablemente bueno, y hoy los argentinos se encuentran con un país muy distinto del que habían imaginado y soñado. Por lo tanto, esto en buena medida explica el surgimiento tan rápido de alguien como Milei, alguien que venía completamente de afuera de la política, con una crítica muy radicalizada a toda la clase política argentina, porque justamente la insatisfacción es muy grande. Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener que dar respuestas a demandas sociales muy fuertes. Si hablamos, por ejemplo, de gobernabilidad, se sabe que, por ejemplo, Javier Milei no tendría la mayoría en el Congreso, tampoco tiene digamos, los gobernadores, los intendentes, ese poder está más en la clase política que él llama la casta. ¿Va a tener, en el caso de que Milei llegue a la presidencia, que gobernar justamente con la casta? Bueno, seguramente con una parte de ella sí, y de hecho él ya hizo una alianza con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich. Por lo tanto, ya no es el mismo Milei. El Milei actual parece más interesado en ser antikirchnerista que en ser antipolítica. Por otra parte, también diría que Sergio Massa, en caso de llegar a la presidencia, va a tener que hacer una coalición nueva. Porque Sergio Massa también pareciera ser, aunque es integrante del actual gobierno, pero se muestra como una suerte de emergente nuevo dentro del peronismo. Por lo tanto, creo que tanto Milei como Massa van a tener que hacer un gobierno nuevo en caso de llegar al poder. Seguramente Massa tiene más recursos para eso, pero Milei también va a tener que formar, al igual que Massa, una nueva gobernabilidad. Preguntarte también, Julio, por el debate, porque vimos un último cara a cara en donde el ministro Massa prácticamente estuvo todo el tiempo muy puesto en su lugar y se veía un poco más salido de foco al libertario Javier Milei. ¿Cómo se tomó digamos, la performance o cómo se comportaron ambos candidatos de cara a lo que fue este último debate? Bueno, es complejo, porque si uno mira el debate con una primera mirada desde afuera, pareciera que Massa ganó por goleada, ¿no? Pareciera que Massa ganó 5-0. Sin embargo, Milei fue al debate con otro objetivo. Milei fue a defenderse de Massa. Milei llegó al debate habiendo recibido el apoyo de Patricia Bullrich, pero con la desconfianza de muchos de los votantes de Bullrich, porque se había instalado durante la campaña que Milei es un desaforado, alguien que pierde el eje, que cae en exabruptos, que tiene un discurso digámoslo así, violento. Por lo tanto, Massa fue a demostrar eso. Massa fue a provocar a Milei y Milei trató de no caer en las provocaciones de Massa. Por lo tanto, yo no sé si Milei no termina también siendo en cierta forma un ganador, porque él se mostró como una suerte de persona normal, que era un poco lo que buena parte del votante de Patricia Bullrich quería encontrar, ¿no? Quería encontrar que Milei era posible de ser votado. Y creo que eso Milei también lo logró. Por lo tanto, creo que ganaron los dos en cierta forma. Massa demostró ser el más experimentado y Milei demostró ser alguien votable. Si hablamos, por ejemplo, Julio, sobre lo que son las relaciones internacionales, que también fueron un foco central de este debate, por un lado veíamos, por ejemplo, a Sergio Massa respaldando lo que es el Mercosur, las relaciones con Brasil y con China, y también a Javier Milei un poco desdiciéndose de lo que había dicho en campaña, diciendo que iba a tratar mejor al Papa porque tenía calidad de jefe de Estado, tratando de decir que el tema de relaciones internacionales tiene que ver más con el tema de los privados. Él todo el tiempo llevó hacia allá en la discusión, sobre todo en temas económicos. ¿Cómo lo ves tú desde allá? Yo creo que los dos candidatos representan, en cierta medida, una política exterior más próxima a Estados Unidos de la que viene siguiendo el kirchnerismo. Ahora, creo que Milei propone una política exterior de tipo trumpista, ¿no? Con una alianza fuerte con Estados Unidos, un rechazo de los países con gobierno de izquierda y, sobre todo, promueve una alianza con Israel, que es algo nuevo, ¿no? La idea de el traslado de la capital, de la Embajada Argentina a Jerusalén,
un poco la línea del discurso de Donald Trump. Creo que Massa en ese sentido muestra una suerte de política exterior más pro-norteamericana, pero un poco más convencional. Milei va más lejos. Justamente tocabas el tema tú de Israel, ¿qué es lo que puede explicar también que ambos candidatos se alineen? Porque se sabe también que Sergio Massa se ha alineado en algún momento con Israel. Se sabe además que Argentina tiene la mayor cantidad de población judía o de colonia judía fuera de Medio Oriente y también fuera de Israel y de Europa también. ¿Cómo se puede explicar esto en momentos en los que estamos también hablando de una guerra en Medio Oriente? Bueno, yo creo que Israel se ha convertido en la política internacional en un símbolo de Occidente en Medio Oriente. El alineamiento con Israel es un tema casi simbólico y cultural. Creo que toda la política argentina se ha corrido un poco a la derecha en cierta medida, porque los tres candidatos que estaban compitiendo iban del centro a la derecha, no había izquierda en la competencia, y todos expresaban en cierta forma ese valor de Occidente que estuvo un poco ausente en la Argentina de los últimos 15 o 20 años. Creo que esta pelea por ver quién está más cerca de Israel expresa un poco ese corrimiento de ideas en la política argentina. Milei, además de todo eso, aclaro, está en proceso de conversión al judaísmo. Por lo tanto, para Milei este es un tema personal. Si hablamos un poco más cerca, Julio, si hablamos, por ejemplo, de las relaciones bilaterales, se sabe que de cierta forma Sergio Massa tiene una sintonía mayor, por ejemplo, con el presidente Gabriel Boric, que el que podría llegar a tener eventualmente Javier Milei. ¿Cómo lo ves tú frente a lo que serían las relaciones Chile-Argentina en cada uno de los escenarios? Yo creo que en todos los casos la relación con Chile no corre riesgo. Creo que ninguno de los dos candidatos hizo ninguna mención a Chile que no sea positiva. Y bueno, habría que destacar, por ejemplo, que si bien hay una mayor cercanía entre el actual gobierno y Boric, pero tanto Piñera como Kast han respaldado a Milei. Por lo tanto, pareciera que la política chilena se ha involucrado en esta elección. Aclararía también que la elección argentina en este momento está atrayendo una gran cantidad de atención mundial. No hay país en el que no se hayan pronunciado los principales dirigentes a favor de uno u otro candidato. En el caso de Chile también agregaría que Michelle Bachelet apoyó públicamente a Sergio Massa. Por lo tanto, es un caso inédito de alineamiento de los políticos chilenos con la elección argentina. No recuerdo nada parecido. Justamente, Julio Burman, bueno, vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a suceder en estos días previos a las elecciones en Argentina. Julio, te agradecemos mucho este contacto. A ustedes, gracias. Y seguimos hablando de las elecciones en Argentina porque mucho se habla de los enfrentamientos de Massa y de Milei, de sus salidas de tono en el último debate presidencial, pero ¿sabemos realmente qué propone exactamente ambos candidatos para esos 4 años que tienen por delante de gobierno? Para analizar sus planes de gobierno, ver qué dicen las últimas encuestas, estamos justamente con el periodista del área internacional, Sebastián Marín. ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Gusto de saludarte a ti y a todos los que nos están viendo en estos momentos para contarles un poco cuáles son los ejes, qué diferencias existen entre estos ambos candidatos que van a definir la segunda vuelta en Argentina. Para eso hemos preparado una gráfica que se las invito a conocer para poder conversar un poco de distintos ejes. Podemos observar, por ejemplo, que en economía, Sergio Massa pretende reformas graduales y fortalecer el peso, también considerar que él es el actual ministro de Economía de Argentina, por lo tanto igual ha mostrado un poco su calidad de político al poder desmarcarse de la situación económica que está atravesando actualmente el país trasandino y mostrarse de alguna forma como una opción que va a poder de cierta manera estabilizar parte de la economía argentina. Todo lo contrario sucede con el candidato Javier Milei, quien obviamente tiene propuestas mucho más rupturistas en comparación al ministro de Economía, como lo es la dolarización del peso argentino, algo que también, tal como lo comentaba nuestro analista, ya también de a poco se ha ido también graduando un poco sobre esta propuesta, sobre todo considerando la alianza que hizo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara a votos que pueden definitivamente definir lo que son
estas elecciones, y también el tema de la eliminación del Banco Central, que es una de las propuestas también más polémicas. Incluso Sergio Massa, en contraparte, frente a este tema, ha dicho que va a poner a gente de la oposición para poder, de cierta manera, poder encantar al electorado con esta posibilidad frente a una decisión muy rupturista que sería la eliminación del Banco Central. Y hay que ver también si es que tiene los votos. Justo, y además de esto, todo eso tiene que pasar también para explicar a la gente en sus casas, tiene que pasar por el Congreso, y en esos momentos Javier Milei no tiene una mayoría que le ayude a hacer realidad estas propuestas. Y veíamos también en el debate, Seba, lo que pasaba con la dolarización. Una y otra vez Massa le decía, bueno, vas a dolarizar la economía, vas a terminar con el Banco Central, y él decía, sí, lo voy a hacer seguramente. Incluso en entrevistas posteriores decía, denme un año para dolarizar la economía, que sería entonces parte de esos ejes centrales de cara a lo que va a ser la elección del domingo. Así es. Y por ejemplo, si vemos con el tema del Estado, cuál es el rol que va a cumplir el Estado, acá también vemos diferencias muy importantes entre ambos candidatos. Por un lado, Sergio Massa ha querido vender este eslogan de un Estado presente y eficiente, considerando un poco también el déficit fiscal que actualmente atraviesa Argentina, que tiene muchos planes sociales, pero que obviamente por otro lado tampoco está teniendo arcas fiscales fuertes que puedan dar espalda a estos programas. Y todo lo contrario, Javier Milei, que tiene un discurso mucho más rupturista con la clase política actual argentina, ha prometido que va a reducir a 8 los ministerios. Entonces obviamente uno ve en ese sentido que lo que pretende Javier Milei es un poco terminar con estos cuoteos políticos, por así decirlo de alguna forma, y en ese sentido también podemos ver una diferencia muy marcada, que también creo que en este punto en particular va a jugar mucho en el voto de aquellos que están desencantados con la política chilena, porque obviamente también ellos están agotados de que exista un Estado muy fuerte en comparación a lo que tenemos en la parte económica. Con respecto a las relaciones internacionales, ya lo veíamos, pese a que ambos están cerca de Estados Unidos, podemos ver que en el caso de Sergio Massa, él pretende fortalecer el Mercosur y también tiene un acercamiento con Brasil y China. En el caso de Brasil, vemos que Javier Milei ha dicho que Lula da Silva es comunista, entonces también ahí podemos ver que hay... Que ahí hubo también un intercambio en el debate, porque recordemos que decían además, por ejemplo, que Brasil y China son fundamentalmente los principales socios comerciales de Argentina. Por eso también Sergio Massa durante todo el debate encaraba a Milei y le decía, bueno, vas a dejar a 2 millones de argentinos sin empleo, que son esos 2 millones que dependen de industrias, por ejemplo, como la carne, las aves, los autos, todo el comercio que se mueve entre el gigante asiático y el gigante del continente y Argentina, que claro, ahí también nos contaba un poquito Julio Burman sobre cómo moderar ese tipo de relaciones, ¿no? Exactamente, y claro, el marcado apoyo de Javier Milei a Israel, que obviamente también es algo que marca justo en momentos donde estamos atravesando un conflicto muy importante en Medio Oriente. Con respecto a la seguridad, también se ven distintas posturas, quizás acá lo más importante es el porte de armas por parte de Javier Milei, que obviamente es una propuesta que ha generado cierta controversia, porque bueno, es un país que no está acostumbrado a este tipo de medidas y que aquí también obviamente vemos como una postura más hacia lo que es el Partido Republicano en Estados Unidos, como que de cierta manera podemos ver que hay una diferencia, y en el caso de Sergio Massa habla más de la prevención y el aumento de la dotación. Y con respecto a la gobernabilidad, obviamente podemos entender que Sergio Massa tiene mayor espalda al venir desde un mundo más político en comparación a Javier Milei, que está hablando de propuestas de plebiscitos para poder decidir ciertos temas como lo es la eliminación del Banco Central o la dolarización, por ejemplo. Y si hablamos, Seba, de qué dicen las encuestas, porque hay varios diarios, entiendo también La Nación, Radio Televisión Española, que ha hecho un promedio de las encuestas. ¿Cómo aparecen ambos candidatos en esos últimos sondeos? Aquí vamos a ver que hay una leve ventaja hacia Javier Milei con un 44,1%, en cambio Sergio Massa se estaría quedando con un 42,7%, pero recordemos también que las encuestas en primera vuelta fallaron bastante, entonces es bastante un poco, no se sabe qué va a ocurrir el domingo, vamos a tener que esperar hasta ese día para saber quién es el próximo presidente de Argentina. Efectivamente, Seba, muchas gracias por tu análisis. Que estén bien.
Y vamos a ver unas imágenes que marcan un hito científico en la lucha contra el Parkinson. Un grupo de científicos en Suiza que se hace que un paciente vuelva a caminar tras la instalación de una neuroprótesis. Un hito que abre las esperanzas para más de 10 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Lo vemos en el siguiente video. Son pasos históricos que abren una esperanza a millones de enfermos de Parkinson en el mundo. Este ciudadano francés de 62 años es el primero en recibir una neuroprótesis creada en Suiza que le permitió volver a caminar tras esta enfermedad degenerativa que afecta al cerebro y el sistema nervioso. Puedo ir a la biblioteca, puedo ir a la piscina solo, mientras que antes no tenía sentido. Aprendí a levantarme, como dicen, y ahora todo es mejor. Un histórico avance para combatir esta enfermedad descubierta en 1817 por James Parkinson, que a más de 2 siglos sigue sin una cura y sin mayores indicios sobre cómo se genera. Esta prótesis, creada en el Hospital Universitario de Lausana, permite volver a caminar a pacientes con la enfermedad avanzada, una condición que pierden 9 de cada 10 personas que sufren este trastorno. Llevamos muchos años trabajando en estimulación de la médula espinal, es decir, estimulamos la zona de la médula que controla las piernas. Y hace unos años nos dijimos, bueno, a lo mejor hay una manera de aplicar ese tipo de terapias, ese mismo concepto de estimular la médula, ya no para luchar contra la parálisis, sino para mejorar la locomoción en Parkinson. Pues cubren toda la región lumbar de la médula, básicamente. Y es así que se llegó a esta prótesis que ayuda a combatir parte de los problemas motores que genera el Parkinson, como lo es la lentitud de los movimientos, temblor, movimientos involuntarios, rigidez, dificultad para andar y pérdida del equilibrio. En la enfermedad de Parkinson generalmente vemos trastornos de marcha que son muy difíciles de tratar con medicamentos habituales, dopamina o estimulación cerebral profunda. Precisamente la dopamina es un químico que el cerebro deja de producir con el Parkinson y hace perder control del movimiento. A través de la estimulación de la médula espinal, estos neurocientíficos han logrado volver a poner en movimiento a este paciente francés. La idea es estimular la médula espinal en el lugar correcto, en el momento adecuado para activar la médula espinal y los músculos de las piernas, como lo haría naturalmente el cerebro al caminar. Una postal alentadora que promete mejorar la calidad de vida de los cerca de 10 millones de personas que sufren Parkinson en el mundo, 30.000 en nuestro país, los que podrían optar a esta prótesis que les permita recuperar algo tan vital como el movimiento. Y terminamos nuestro programa con esta razón para que el mundo siga girando, porque no todos son malas noticias en nuestro planeta. Nos vemos la próxima semana. Frontera Global.